Les quiero agradecer a todos los que están conectados. Esto es un momento muy lindo y aprecio y valoro su tiempo. Vamos a comenzar con nuestro panel. Vamos a trabajar con nuestros tres expertos. Vamos a conocer de su historia y su experiencia. Esta es una pregunta generalizada para los tres speakers de hoy. Vamos a iniciar con la doctora Carolina. Desde su experiencia en su área, ¿qué tipo de factores médicos y estilo de vida afectan de manera negativa en la salud física y la estética en el sistema venoso? En varices, como en muchas otras patologías, diferenciamos los factores predisponentes en dos grandes grupos. Aquellos que no podemos modificar, como ser la herencia y la predisposición genética que tenemos, que en la patología venosa es muy, muy importante. Esta carga hereditaria para padecer varices se elevan más de un 75%, dependiendo si esta herencia viene por parte materna o por parte paterna y si se suman ambas. Eso es muy importante en patología varicosa y lamentablemente es algo que obviamente no podemos modificar, no es un factor de riesgo modificable. Luego de los factores de riesgo que sí podemos modificar, está nuestro estilo de vida, y dentro de nuestro estilo de vida podemos hablar del sobrepeso, podemos hablar del sedentarismo, podemos hablar del tipo de actividad laboral que desarrollamos. Hace muchos años, por ejemplo, existía lo que se llamaba el síndrome del granadero, que todos los granaderos tenían varices por estar largos periodos parados y quietos, ¿sí? Entonces, personas que tengan este tipo de profesión, donde están parados o sentados mucho tiempo y con poco movimiento, eso es un factor predisponente importante. Incluso en algunas profesiones se considera enfermedad laboral, por ejemplo, azafatas, donde se les provee las medias de compresión por el tema de la presurización de las cabinas. Otro tema muy, muy importante es en las mujeres, sobre todo las terapias hormonales, los estrógenos. Yo vengo viendo en mi experiencia que cada vez más la maternidad está retrasada, entonces las mujeres consumen anticonceptivos orales por más de 20 años, teniendo un efecto nocivo, los estrógenos, importante, no solo a nivel de varices, sino a nivel del sistema cardiovascular en general. Los anticonceptivos, si bien tienen un riesgo bajo a nivel global de trombosis venosa, son la primera causa de trombosis venosa espontánea en mujeres jóvenes de edad fértil sin otra patología asociada. Los embarazos, por el mismo motivo, por la gran carga hormonal a la que se expone la mujer durante el embarazo, y también el factor mecánico del sobrepeso. Serían esos, a mi entender, los mayores factores predisponentes: el sedentarismo, el sobrepeso, si tienen alguna actividad laboral considerada de riesgo para el desarrollo de varices, y sobre todo las terapias hormonales, sobre todo estrógenos y progestágenos en segundo lugar. Muchas gracias, doctora. La misma pregunta la vamos a compartir con la doctora Inés también. Desde su área de expertise, ¿qué tipo de factores médicos y estilo de vida afectan de manera negativa en la salud física y estética del sistema venoso? Debe ser algo muy parecido porque está en el mismo nivel, pero es lindo ampliar, ¿no? Sí, comparto completamente lo que expuso Carolina. En esta enfermedad, la genética juega un rol muy importante. El antecedente hereditario en muchos pacientes tiene una carga importante en el momento de que llegan a la consulta por esta patología. Y luego, las mujeres, primero que es una enfermedad que sí está mucho más presente en el sexo femenino y tiene que ver con esto que mencionaba Carolina recién, los tratamientos hormonales, el embarazo, luego la menopausia, son etapas por las que las mujeres transitamos
y generan un impacto en el sistema venoso de nuestros miembros inferiores. Aquellas personas que pasan largas jornadas de pie o que tienen trabajos que los exponen o que están expuestos a fuentes de calor también es un motivo de esta patología. La edad, también a mayor edad encontramos pacientes con varices, los fumadores, la obesidad, bueno, un gran factor predisponente para este tipo de patología. ¿Y cómo impacta en el estilo de vida? Y bueno, acá sí genera un gran impacto. En las mujeres, sobre todo porque es en el sexo que más se ve este tipo de enfermedad, pero en los varones también. Actualmente en el sexo masculino también están generando muchas consultas por esta patología. Lo que hablamos al comienzo de no poder colocarse una prenda corta, o una falda, o un short, bueno, eso genera un gran impacto tanto desde lo estético como en cómo el paciente genera en su autoestima una gran repercusión. Y lo que charlábamos la vez pasada, que parecería algo tan superficial, pero no lo es, porque va generando limitaciones para la vida cotidiana, para la vida diaria de muchos pacientes, desde aquellas pequeñas arañitas hasta estadios más avanzados que generan cambios en la coloración en la piel, en la textura de la piel, que eso, bueno, sí ya hablamos de complicaciones de esta patología y que van generando grandes impactos en los pacientes, en su calidad y en su estilo de vida. Muchas gracias, doctora. Realmente es algo tan importante. Parece mentira, como decía Luciana cuando comenzó, que le sorprendió que lo hubiésemos llamado por este tema de la parte estética, pero realmente no es sorpresa. La doctora Inés lo dice, es muy común que tanto puede afectar este problema vascular psicológicamente, al punto de no poderse poner una falda o un short porque se sienten incómodos, falta de confidencia por la parte estética. Entonces sí es muy importante un tema como esto en nuestra plataforma o en nuestro fundamento de estas reuniones, que es trabajo de belleza integral. Para poder mostrar la parte estética tenemos que estar seguros que nuestro sistema interno esté funcionando o esté balanceado. Y es por eso que es lindo que todos los días tengamos la oportunidad de aprender de ustedes. Esto lo conocemos el día al día, pero ¿quién lo lleva a práctica? Son muy pocas personas. Y hasta no estar con un problema nervioso a este nivel, un problema vascular a este nivel, es cuando vamos a acudir ante los médicos. Debería ser todo lo contrario, vamos a fortalecer esa prevención, vamos a fortalecer a nosotros como expertos en toda la área de salud, bienestar y estética, poder guiar a nuestros pacientes y direccionarlos a ustedes que son los expertos en esta área. No olvidarnos que también es una área muy importante dentro de nuestro trabajo. Es estética, pero no olvidarnos la parte interna. Entonces es muy lindo que hoy conozcamos ahora un poco de Luciana, que va a contar un poco esta parte. Muchas gracias, doctora. La misma pregunta para Luciana desde tu área de expertise. Nuevamente, desde tu área, ¿qué factores médicos y estilo de vida afectan de manera negativa en la salud física y estética del sistema venoso? Sí, como bien decían las doctoras, pues tiene un componente genético, obviamente. Yo creo que el que de mayor peso, el componente genético, la predisposición genética que tenemos algunas personas a desarrollar este tipo de patologías. Y por supuesto el estilo de vida y de trabajo, porque por ejemplo en el área donde estamos en estética es muy común que los que trabajamos esa área pues también tenemos mayor predisposición a padecerlo, porque estamos mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado. A veces nos alcanza poco el tiempo para hacer ejercicio, tenemos que organizarnos muy bien porque trabajamos además largas jornadas. Son tratamientos que requieren bastante tiempo en cabina, cada uno, para hacer un cliente. Entonces estos factores intervienen, o sea, son los que intervienen a que se desarrollen la patología de varices. Ahora, ¿cómo afecta a nivel físico y estético?
Por supuesto, las personas no quieren tener las piernas, o sea, con algún tipo de defecto, por decirlo de alguna manera, que se vea visualmente, o sea, que visualmente se vea diferente las piernas, que no se vean estéticas, bonitas, limpias. Entonces, por eso sí afecta muchísimo la parte psicológica, la parte social. Entonces, buscan alternativas, ya te digo, a veces en la parte estética nos preguntan algunas alternativas, pero la primera es la médica. Muchísimas gracias, y es muy importante porque la diversidad que tenemos hoy, existen todas las formas de poder, ya sea prevenir, curar o también mantenerse. Sí, ya vamos a conocer de cada uno de ustedes, especialmente lo que haces vos, que me llamó la atención también, por eso estás acá con nosotros. Vamos a continuar con la doctora Carolina. ¿Qué tipos de cirugías invasivas o mínimamente invasivas de varices son más efectivas? De acuerdo a la condición y tipo de varices, ¿cuáles son los protocolos médicos para definir la mejor opción para un paciente? Respecto a qué tipo de cirugía invasiva o mini invasiva son más eficaces en el tratamiento de varices, hace varios años que venimos realizando, la doctora Gelati también estuvo presente en el último congreso que se hizo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace poquito, unos meses, en el 2023. Seguimos discutiendo. La tendencia actual es dejar de hacer lo que presentabas vos y Davis inicialmente como la safenectomía, que es el stripping, es arrancar la vena safena. La tendencia es dejar de hacerla porque es una cirugía bastante cruenta, que tiene bastantes complicaciones postoperatorias asociadas, como ser cicatrices deformes, con resultados cosméticos poco efectivos, edemas linfáticos asociados que cronifican, que son difíciles de tratar, lesiones a los nervios con trastornos sensitivos y o motores, dependiendo la safena que tratemos. Entonces, se está tratando de virar a estas cirugías mini invasivas como el láser, la radiofrecuencia, o actualmente está bastante de moda lo que es el FOAM, que es una variante de la escleroterapia, que es tratar la safena con espuma, escleroterapia en forma de espuma. Entonces lo que se hace en los congresos es ir comparando la eficacia de los tratamientos mini invasivos en comparación a largo plazo con la cirugía tradicional, que es esta. La realidad es que el ser una enfermedad genética con alta carga genética tiene una tasa de recurrencia variable, rondando un 30%, se resuelva de la manera que se resuelva, y que tiene que ver con esta capacidad que tiene el paciente de desarrollar nuevas varices más allá de que hayamos sacado. Yo siempre les trato de explicar a mis pacientes que la única manera de evitar la recurrencia sería sacarle todas las venas por las dudas, porque tiene que ver con una enfermedad del tejido mesenquimático, esto es embrionario, por eso se asocia a hemorroides, a pie plano, hernia inguinal, umbilical, migrañas. Es una enfermedad de los tejidos mesenquimáticos conectivos que también forman parte de las paredes de estas venas y de sus válvulas. Entonces, siempre va a haber una tasa de recurrencia. Partiendo de eso, la que menor tasa de recurrencia tenía y se conocía, es la que se hacía, era la tradicional. Hoy en día está visto que la cirugía láser endovascular o la radiofrecuencia endovascular, yo hago más radiofrecuencia que láser, así que del láser se lo vamos a dejar a la doctora Gelati, pero está visto que tienen comparativamente, porque también es muy difícil el seguimiento a largo plazo del paciente con varices, para hacer, digamos, un N importante y una estadística fehaciente, quizás el paciente te viene al año y después desaparece, y entonces es difícil llevan años estos estudios prospectivos. Pero para resumir y no excederme, diría que tanto el láser como la radiofrecuencia en manos entrenadas
tienen la misma tasa de efectividad que la cirugía convencional, no así estas nuevas técnicas de espuma, que consisten en inyectar espuma sobre la vena safena. También hay cianacrilato, se llama Venacil el producto comercial, se utiliza más en Chile que acá en Argentina, pero que es un pegamento que sella la vena safena, que son todas alternativas que se han ido haciendo como para evitar un paso de la cirugía láser o por radiofrecuencia, que es la anestesia que hacemos local, y también abaratar costos, porque en nuestro país y en varios países la cirugía láser no tiene cobertura médica, bueno, en muchos países no existe la salud pública directamente, entonces para abaratar costos se han ido desarrollando estas dos técnicas que son más nuevas y que no tienen un estudio prospectivo que avale a largo plazo igual efectividad comparado con el láser o la radiofrecuencia, y tienen mayor tasa de recanalización. Muy interesante, aprendí muchas cosas y estoy segura que mucha gente desconocía mucha información de la que tenemos hoy, especialmente lo de los nuevos medicamentos de inyección de espuma, no es muy común todavía, así que muchísimas gracias. Continuamos con la doctora Inés. ¿Cómo funciona el tratamiento con láser para varices y cuáles son sus limitaciones? ¿Qué tratamiento es más efectivo entre la escleroterapia y el láser? Bueno, acá esto en cuanto al láser, hay distintos calibres de varices que podemos tratar. Podemos utilizar un láser para troncos principales del sistema venoso superficial o del sistema venoso perforante. Ese es un láser endovascular. Yo, a diferencia de la doctora Carolina, trabajo mucho más con láser que con radiofrecuencia. Tengo mi experiencia laboral hecha en base al láser. Eso es para tratar los troncos principales que están mucho más profundos y que para poder abordarlos necesito previamente estudiar a mi paciente, que eso lo realizo a través de un ecodoppler venoso, que es el mapeo de mi sistema venoso, a partir del cual puedo determinar a partir de qué punto voy a tratar la vena enferma. Y luego después trabajamos con un láser transdérmico. Este láser es para las arañitas, para estas venas muy superficiales, y que en la gran mayoría de los casos la combinamos con la escleroterapia. Aquí esto es un tratamiento que son complementos, ambas técnicas. ¿Cuáles son las limitaciones, como me preguntabas, para hacer un láser de grandes troncos? Bueno, primero hacer un estudio de ecodoppler y de acuerdo al tamaño de la vena enferma que quiero tratar, puedo decidir si puedo hacer un láser, elegir una técnica endovascular con enormes beneficios para el paciente y también para mí como profesional, porque es una técnica que me permite poder observar el resultado en forma inmediata de lo que yo estoy haciendo, porque al hacer este tratamiento yo necesito hacer un ecodoppler en forma in vivo. Estoy mirando mi pantalla mientras voy laseando esa vena, voy tratando esa vena enferma. Pero hay algunas mediciones que me permiten elegir si hacer un láser o hacer una escleroterapia, pero en este caso de grandes troncos, un FOAM, que sería una espuma, también una técnica mini-invasiva que permite reproducirla muchas veces sobre el paciente. Eso tiene de ventaja, pero como de desventaja, que tiene una alta tasa de recidiva. Y entonces ahí puedo decidir, de acuerdo a una evaluación previa, qué técnica voy a usar. Y luego cuando hablamos de arañitas o de varices de telangiectasias, bueno, ahí complementamos ambos tratamientos. El láser junto con la escleroterapia preferiblemente. El láser transdérmico con el que nosotros trabajamos en nuestro centro de flebología tiene la limitación que está indicado para arañitas muy finitas y rojas. Muchas de estas están alimentadas por una varice de un calibre mucho mayor, entonces es aquí que utilizamos la escleroterapia en conjunto con el láser.
Muchísimas gracias, interesante. ¿Y hay algún riesgo de pigmentación cuando hacen esto? Bueno, en la escleroterapia sí, el paciente que no ha tenido nunca, nunca se ha realizado este tratamiento, cuando hacemos la primera consulta sí queda advertido que hay una posibilidad. Eso sí se le explica al paciente. Porque mucho tiene que ver con el fototipo de piel de los pacientes. Hay muchos de ellos que tienen mayor posibilidad de pigmentar el medicamento que usamos para hacer la escleroterapia. Sí, exactamente, sí hay una posibilidad de manchas y eso se le advierte al paciente antes de iniciar el tratamiento. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Luciana. Desde tu área, en la micropigmentación, ¿es la micropigmentación una solución para la apariencia de las varices? ¿En qué tipo de varices puede funcionar la micropigmentación y cómo funciona, cómo se realiza? Sí, una solución en primera instancia no, porque la primera instancia es la parte médica, o sea, se debe ver primero si hay algún tratamiento obviamente para esta varice porque es un problema circulatorio. Entonces, la micropigmentación como primera instancia, no. Posterior al tratamiento, sí, dependiendo del tratamiento y de la autorización médica, ya que, como decía la doctora ahora mismo, hay posibilidades de manchas. Eso es una de las vertientes que trabajamos en la micropigmentación paramédica. Solucionar algunos manchas o pigmentaciones diferentes en la piel y llevarlas al tono de la piel. Sin embargo, el cliente debe estar claro de que en esa área pues debe cuidarse mucho más del sol, o sea, una serie de cuidados que debe tener una vez que se hace una micropigmentación paramédica o reconstructiva en algún área, cualquiera que sea. En este caso, si es una mancha por un tratamiento de varices, sí se puede trabajar allí, solo con esa advertencia al cliente de que en esa área debe cuidarse mucho más del sol. Porque trabajamos para hacer camuflajes, como la gente lo conoce, que es la micropigmentación paramédica, generalmente son algunos tipos de camuflaje. Trabajamos con pigmentos que en su composición contienen dióxido de titanio. Es decir, que contienen pigmentación muy clara o blanco, casi blanco. El dióxido de titanio es el pigmento blanco. Para llegar a hacer los colores más parecidos a la piel, pues contienen una alta carga de dióxido de titanio. Y el dióxido de titanio con el sol se oxida. Además, no se puede después retirar de la piel ni siquiera con el láser. Entonces, el cliente sí debe estar claro de que si se va a hacer algún tratamiento estético de este tipo con algún pigmento de corrección, luego no puede tomar sol en esa área. Entonces estamos hablando generalmente del área de las piernas y pues si lo que quiere es luego ir a la playa, lucir y demás, o sea, no es muy recomendable hacer. Por eso te decía que es la última opción. ¿En qué varices son seguras trabajar? Ya luego que se hace todo el tratamiento y todo, a veces el cliente quiere como camuflar algunas arañitas chiquiticas. También allí se puede trabajar después de la autorización médica igual. Se puede hacer tatuajes, tapar como algunos se hacen flores, cosas que ya no es micropigmentación paramédica, sino que es tatuaje. Lo que quieren hacerse para tapar o disimular estas áreas. Solo en ese caso se puede hacer, cuando son arañitas muy chiquiticas o muy finitas. Porque si es una varice muy grande, ya esa es una vena que está dañada. Entonces nosotros trabajamos con un dermógrafo o máquina, o sea, que tiene unas agujas. Esas agujas son finitas y hace un movimiento de vibración para introducir el pigmento, y cuando introducimos ese pigmento podemos dañar más esa vena y provocar un sangrado o una situación que no vamos a poder además corregir nosotros en cabina, porque no estamos preparados, no somos médicos, somos micropigmentadores o tatuadores en algunos casos. Entonces, además, otra cosa que hay que tomar en cuenta es que con los tatuajes o la micropigmentación correctiva, cualquiera que sea, estamos generando también una inflamación en el área que trabajamos. Entonces, cuando es una varice,
que obviamente tiene un problema de circulación, vamos a agravar entonces ese problema. Por eso es muy, muy importante que el cliente no llegue primero a nosotros, o sea, tratar de que se le haga algo correctivo de manera estética, sino que debe ser primero valorado por el médico, debe hacerse los tratamientos con el médico. Por eso te decía cuando hablamos en el live, si he trabajado varices, sí, esos casos. Cuando es alguna mancha, tengo una cliente que le quedó una marquita, que ya se trabajó sus varices y le había quedado una manchita, y allí trabajamos, pero no en una varice propiamente dicha, o sea, no en una varice como tal, no hacemos trabajo directamente en varices. Entonces, por eso cuando recibí el mensaje te decía eso, te decía, o sea, las varices no se trabajan o no en todos los casos. O sea, pero bueno, sí quería estar acá para aclarar eso, porque hay que ser responsables como micropigmentadores y más defender esa parte paramédica, que es un área muy bonita, pero que a veces está hasta mal vista por eso, porque piensan que nosotros vamos a intentar hacer cualquier tipo de cosa para hacer una micropigmentación, y no es así. Nosotros trabajamos sobre todo la parte de reconstrucción areolar, el complejo areola-pezón, trabajamos vitiligo, también en areolas y en otras partes del cuerpo, el vitiligo de estar estacionario, es decir, o sea, son otros temas que no tienen que ver ahora con el foro, pero para aclarar en sí lo que hace la micropigmentación paramédica, que sí se puede trabajar, pero en el caso de varices específicamente, o sea, no es un tratamiento que sea indicado ni adecuado para tratar una varice, ni siquiera para camuflaje, o sea, para hacer un camuflaje de varices, no se debe hacer en primera instancia, sino ya luego que está completado el tratamiento, si queda algún tipo de marca, de manchita, de algo posterior al tratamiento, se puede hacer.